Claudia Margarita Sánchez. Me da gracia porque me están reconociendo como Claudia, que a partir de hoy ya soy Margarita. Me quedo Margarita, me gusta. Bueno, vengo del campo de la biodanza y lo que traje es, para compartir, son unos instancias de reflexión, ¿no? A partir de haber visto los trabajos, no porque vi los trabajos tengo esta reflexión, sino que ya que muestran trabajos de biodanza, me parecía interesante compartir con ustedes algunas instancias de reflexión que se generan a partir del hacer. Me parece que el hacer está íntimamente ligado con la acción. No hay una acción artística que no implique una reflexión sobre ella. Lo que pasa es que a veces no nos damos tiempo para eso. Entonces, nada, compartir con ustedes estas preguntas que fueron llevando mi trabajo. Lo voy a leer. Prometo leerlo con onda, para que no sea duro, digamos. Hace tiempo que mi área de análisis se encuentra anclada en el estudio del cuerpo, en sus diversas manifestaciones, tanto en la performance en vivo como en su pregnancia a través de la mediación tecnológica. Aunque en estos tiempos hablar de cuerpo no sería lo más indicado, sino que creo que la palabra adecuada sería corporeidad, ¿no? Vengo desarrollando una idea que se va desplegando a medida que pasa el tiempo y el trabajo, tanto propio como ajeno, y que surgió a partir de querer hacer biodanza con danzas populares. En ese primer esbozo de pensamiento analizaba los cuerpos en la representación contemporánea del biodanza argentino y me di cuenta que estaban construidos y representados en función de una determinada noción y experiencia del cuerpo. Mayoritariamente a partir de la década del 60 se llega a construir casi un patrón común de representación. Las representaciones corporales se fragmentan hasta desaparecer. Bueno, esto viene a colación de todo lo que trabaja Alejandro, lo que trabaja Augusto. Los cuerpos que aparecen en estas producciones son, según la mirada de Tambutti es una teórica, crítica, docente, bailarina argentina, como una entidad docente, más que contenido, superficie de representación. Un cuerpo escindido, el lugar de la cesura, un cuerpo que parece ser máquina en el rectángulo de la cámara y que aparece más como un ser más humano, casi un autómata, que por intermedio de la prótesis técnica puede lograr lo que no cabe en su naturaleza, ser reconstruido a partir de la nada misma, no a partir de su formulación. Yo, que quería hacer danza con danzas populares, llámese folclore, tango, música, estas prácticas, las prácticas que yo quería trabajar, estaban atravesadas por otro tipo de pensamiento. Estas características dualistas no me servían para nada en el objeto. ¿Por qué digo dualistas? Porque a partir de estos casos comentados, esta distinción, la misma noción de cuerpo, tener una noción de cuerpo es subsidiaria del pensamiento cartesiano, ¿no? Cuerpo-mente, hay una división. En cambio, las danzas que yo quería abordar, lo digo todo con comillas, no es que es así, pero mayoritariamente esas danzas son danzas que están más en contacto holístico con el mundo, ni siquiera tienen noción de cuerpo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la palabra cuerpo, pero andá a decirle a alguien en la cuna que es un cuerpo separado de la naturaleza, es imposible, no tienen esa noción. Entonces, yo pensaba, ¿cómo utilizo, ¿no? Estas categorías, las que siempre están utilizadas en la videodanza, para dejarlas trabajar con esas danzas que a mí me interesaba elaborar? Nada, esto viene hace rato que vengo estudiando con esto, Alessandra me viene escuchando, cada vez me encuentro como una vuelta más. Y encontré como dos áreas de análisis, una derivada de la otra. Una tiene que ver con la pertinencia y otra con el dispositivo. La primera, de la pertinencia, daba cuenta, más allá de la intérprete tarea de definir qué es él o la biodanza, de establecer la pertinencia o no de una relación entre el lenguaje, la biodanza, y las danzas, movimientos con las cuales dialogaba. En mi caso, las danzas populares. Después les digo por qué creo que es el lenguaje y no el género, pero lo diré. Me preguntaba, ¿cómo registrar esos cuerpos? ¿Cómo registrar esos bailes? Si tienen otra noción, y si bailan diferente, si construyen desde un lugar diferente. ¿Es pertinente hacer uso de los mismos recursos para acercarme a la cámara a la danza contemporánea que a la chacarera? ¿O al todo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Una bailarina debutó, por ejemplo, vio debutó en un video que no lo detectaba como debutó. No era un video de debutó, y ella vio debutó. Y en uno que sí era debutó, no lo vio. ¿No? Eso fue algo que me pasó realmente. O sea, no vio ni sintió debutó en aquel que sí decía que era un videodanza de debutó. ¿Y en qué radicaba la diferencia? Para ella, para que una obra sea debutó, tendría que, además de utilizar el movimiento propio característico de esa danza, respetar, traducir en términos de imágenes los principios que la construyen. Entonces mi pregunta derivó en una certeza. No existe un videodanza característico de una determinada expresión artística, ya que la obra audiovisual nunca será esa danza en sí misma, como nunca el teatro será filmado sobre el teatro. Pretender hacer una obra de videodanza debutó es prácticamente imposible porque, bueno, no puede. Y a partir de esto, era también tomar una decisión. Yo, que quiero filmar danza popular, es hacer un videodanza de danza popular o con danza popular. Puedo fragmentar los movimientos hasta el infinito y reconstruir una otra obra, o puedo tomar en cuenta las particularidades de esta danza a la hora de abordarla y entonces traducir en términos de imagen los principios que la construyen. Generar una imagen atravesada por los postulados estéticos, por su modo de estar y ser una danza que baila cuerpos. ¿Entiendes lo que digo? Es una instancia de decisión. O tomo una danza y trato de traducirla en imagen respetando sus principios desde la imagen, o hago otra cosa con la danza. Tanto pensar en esos cuerpos que pasan delante de la cámara y cómo me relaciono con ellos, en tanto información, en tanto material de abordaje, que me percaté de lo que sería mi segundo punto de análisis, el dispositivo. Pero no la cámara en sí, sino el cuerpo de la cámara. La cámara, ya sabemos que en nuestro lenguaje de danza es condición de existencia, porque es el soporte. O sea, lo que es videodanza es un soporte audiovisual, que es el enlace en la cámara, que es el espacio donde transcurre y discurre la obra. Yo acabo de pintarle a la niña de casa porque siempre la cito, me parece que es genial. Esto es mío. La cámara en este género sufre una transformación. El medio se vuelve cuerpo y el cuerpo es el medio que se hace carne, fuera de una tecnificación, un control mecanizado, evidenciando más que el movimiento de la cámara la acción del cuerpo. La cámara es un punto de conexión que evidencia un cuerpo, respira, vacila, circula copiando fragmentos. Esto es algo que no todos los realizadores tienen en cuenta a la hora de llevar a cabo su trabajo. Quedan impregnados de la imagen. Entonces lo que a mí me interesa, la segunda instancia que me interesa es la materialidad de la cámara como huella de la corporeidad. En la cámara queda la huella del propio cuerpo. Salvo excepciones, como el caso Seriani, que toma el cuerpo, su propio cuerpo como elemento de construcción estético, pareciera que el propio cuerpo del realizador, que el cuerpo de la cámara fuera un cuerpo ausente. No se tiene en cuenta que las acciones del cineasta o del videasta, ¿sí?, o del realizador, de mirar, están codificadas en la película de la misma manera que la presencia física del sujeto. El postulado de Berger, que sostiene que el modo que cada uno ve al otro confirma su visión de sí mismo, parece quedar invisibilizado. Apelando a nociones de la antropología visual, donde se está incorporando la reflexión acerca de las funciones emocionales que sustancialmente se inscriben en el cuerpo del etnógrafo en el registro de campo, según Mauss, el propio cuerpo es el primer instrumento para el ser humano. El registro visual nos lleva a un conocimiento reflexivo. La imagen nos devuelve nuestra mirada sobre el campo y autorreflexivo, porque permite vernos a nosotros mismos en el campo. ¿Sí? Lo que yo grabo, me graba a mí. Entonces, para mí, es interesante esto, porque ¿qué es lo que pasa cuando hacemos videodanza? Empiezan a bailar, empezamos a poner la cámara y quedamos pregnados por la imagen. Y nos olvidamos de nosotros en tanto cuerpo que está grabando, en tanto cuerpo que está modificando el que está enfrente, y en cuanto cuerpo que es modificado por lo que está grabando. ¿Sí? La imagen
llega a tener o sea, se transforma en todo, nos chupa. Así, el punto de análisis se ancla en el cuerpo, pero ya no solamente del que baila, sino también del que filma. Ese cuerpo invisible que, no obstante, está inscrito en su modo de enunciación en la obra. El cuerpo se transforma en una especie de instrumento que se mueve hacia algo, para lograr algo, se convierte en invisible, transparente hacia el trabajo que acompaña. La gente actúa desde el cuerpo hacia el objeto focal o fin, y el cuerpo propio se retrae al fondo de la conciencia y se convierte en diferencialmente ausente. Es un texto de Líder citado por Silvia Citro, que es una antropóloga que se dedica a la antropología del cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante esta noción? Porque el territorio del movimiento es el cuerpo, y el cuerpo es una construcción simbólica y cultural. Entonces, si el cuerpo es una construcción simbólica y cultural, mi movimiento también. Yo me muevo de determinada manera porque nací en Argentina en el siglo XXI. Si hubiera nacido en el Congo en el siglo XVIII, me movería de otra. Y mi cuerpo, mi noción de cuerpo, ni siquiera tendría noción de cuerpo si hubiera nacido en el Congo. Entonces, como la danza y el video tienen como intersección, como punto de contacto el movimiento, ese movimiento es patrón y producto de un cuerpo. En este sentido, no solamente el movimiento del que está delante de la cámara tiene su subjetividad corporalizada, la posición de la cámara también la tiene. Su poética, su modo de ponerla, su modo de encuadrar, también es producto de su tiempo y su coyuntura, de su modo de ser mundo. Por eso esto es lo que yo vengo desarrollando con el tiempo, que es este concepto de cámara corporizada, ¿no? Como aquella cámara traspasada por un cuerpo con un modo de construir mundo a partir del atravesamiento de la cultura. Mi cámara revelada. Ahora, esta dinámica que acabo de exponer se articula a partir del supuesto de que hay un uno delante de cámara con su subjetividad y manera de ser mundo, y hay un otro detrás de cámara que también hace mundo a la hora de poner el lenguaje. Ambos mundos se componen, se complementan, se fusionan. Ahora, ¿se fluyen? ¿Se perciben? Es seguro que el bailarín sentirá la presencia de la cámara, de ese cuerpo que la sostiene, que a veces incluso hasta respira cerca. Pero el cuerpo del realizador, el que sostiene la cámara, ¿se deja atravesar? ¿Se deja traspasar por esa experiencia? ¿Por esa presencia? Como vengo indagando con esto, hace un mes estuve en un taller que da un realizador y un teórico brasileño que se llama Alexandra Vera, y el título era ¿qué baila en mí cuando lo que está delante baila? Era como una hipótesis o un postulado similar al mío, pero no igual. Entonces fui a tomarlo. Y la verdad que fue revelador, ¿no? Porque yo pienso en el cuerpo del realizador en cuanto a presencia revelada en la imagen. Ni yo consciente de la corporalidad, en relación con la corporalidad que tengo delante, en relación construimos una imagen. O mi yo construye una imagen. En cambio, él piensa, o su camino de investigaciones, mi yo consciente de mi corporalidad, escucha y está presente, abierto y atento a esa corporalidad que tengo delante, que me brinda, que me modifica. Y a partir de ahí surge la imagen. Es diferente. Es una especie de espera activa. Hay un cuerpo que se mueve,